Entonces Gálatas capítulo 3, del versículo 12, 4, miren, yo ando confundido hoy. Gálatas 4, versículos 12 en adelante. ¿Qué le parece si lo leemos? Vamos a meditar. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por tu palabra hoy. Palabra viva, palabra efectiva. Palabra, Señor, que si somos obedientes, ponemos en práctica, hay beneficio, hay bienaventuranza. Señor, hoy tu palabra nos enseña una vez más. Pedimos, Espíritu Santo, haz tu obra de enseñanza, de guianza. Toma el control de este tiempo. Sé tú el que ministra a través de mis labios, y cada uno de nosotros, desde más pequeño hasta el más grande, podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Oramos, si hay algo que estorba, lo echamos fuera. Si hay alguien que necesita hoy de salvación, gracias Dios, porque hoy es día de salvación también. Te damos gloria y alabanza siempre en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. A veces trato de buscar un título interesante o relevante para lo que vemos, y esta semana pues salió esto, tipos de celo. Cuando estaba tratando de desarrollar este tema, celo no necesariamente está dicho varias veces o en cada uno de los temas, pero nos va a ayudar a entender. Pero antes de hablar de celo, porque quisiera arrancar con eso, porque usé la palabra celo, pero antes quisiera leerle una porción de un libro o comentario de Gálatas de Manford George Gutzke. Dice él, escuche, ponga atención. ¿Piensas que tener una nueva vida o una nueva idea, significa que debes descartar lo viejo? Una pregunta inicia aquí. ¿El hecho de que usted y yo tengamos nuevas ideas significa que tengamos que dejar lo viejo? Ser cristiano es principalmente cuestión de un compromiso personal con Jesucristo. Es un buen negocio como el de casarse. El matrimonio es mucho más real y permanente que cualquier cuestión de pertenecer a las ideas de Dios que la pareja prometida puede haber apreciado. Ciertamente, aquí pone el ejemplo, una chica, una vez casada, obtendrá nuevas ideas de lo que significa estar casada. Antes de estar casada hay muchas cosas que ignora. Estas nuevas ideas, escuche esto, no invalidan sus votos matrimoniales. Los votos originales todavía cuentan. Entonces, cuando un creyente en Jesucristo se ha comprometido una vez con Dios en Cristo, puede obtener nuevas ideas de lo que significa esta vida espiritual, lo que significa caminar en el Señor. Pero estas nuevas ideas o visiones no cancelan su compromiso original, ¿sí? Entonces vamos a meditar un poquito aquí. Algo estaba sucediendo con los corintios. Fueron salvos, y los gálatas también, ¿verdad? Los gálatas, perdón, gracias, Braulio.
Algo estaba sucediendo con los Gálatas, ¿verdad? Hemos estado ya viendo mucho sobre esto. Intentaban o buscaban volver a la esclavitud, ¿verdad? La semana pasada hablamos de esto, el peligro de volver a la esclavitud. Y estos hermanos ahí en Galacia buscaban volver a aquello de lo cual habían sido librados, ¿sí? A aquello de lo cual Cristo Jesús ya había pagado. Entonces era un peligro tremendo, ¿sí? Entonces yo quiero empezar y decir por qué usé esta palabra de celo en el título, ¿verdad? Para empezar, y esta creo que va a ser la única palabra griega que vemos hoy, pero quiero que la vea. Hablamos de una palabra que se dice celó, ¿sí? Entonces es casi igual. Se pronuncia se escribe así en griego. Esta es Z, en el griego es la sexta letra, si mal no recuerdo el alfabeto griego. Entonces por ahí un acento. Me di cuenta, y bueno, creo que ya lo he mencionado, el Nuevo Testamento fue escrito en griego en su mayoría y en mayúsculas, ¿verdad? Nosotros siempre batallando con las minúsculas, son más difíciles de escribir. Entonces yo creo que para la otra, puras mayúsculas en griego, están más fáciles. Pero bueno, por hoy seguimos con minúsculas. Así se ponen la Z minúscula. ¿Sabe cómo se pone la Z mayúscula? Igual que la de nosotros. Entonces creo que hubiera sido más fácil. Pero bueno, aprendemos algo nuevo. Esta palabra, celó, habla de tener calor de sentimiento por una o en contra de una cosa, ¿no? O alguien. Esa es esta palabra. De acuerdo a nuestro diccionario del español, Real Academia, dice que celo es un cuidado, una diligencia, un esmero que alguien pone al hacer algo. También habla de un interés extremado, activo, que alguien siente por una causa o una persona. ¿Sí? Entonces, por naturaleza usted y yo somos seres emocionales. ¿Sí? Muchas de nuestras acciones son determinadas por emociones o sentimientos. ¿Sí? ¿Sí o no? Okay. En cuanto a nuestra vida cristiana, muchas veces tendemos más bien a considerar nuestro rumbo o caminar también por medio de lo que sentimos o percibimos con nuestros sentidos. Eso puede llegar a ser un problema, ¿sí? Sentir celo, hoy vamos a hablar del celo. Sentir celo no es malo, siempre y cuando esté por las cosas correctas, ¿verdad? Entonces hay un celo correcto. La Biblia habla de un celo santo. Vamos a ver unos minutos. El Espíritu Santo celosamente nos anhela o nos anhela celosamente. Entonces hoy vamos a hablar del celo que había tanto en Pablo como en los Gálatas. La carta de Gálatas, así como las que ya hemos estudiado, Romanos, Corintios, muestran mucho de ese celo profundo que tenía Pablo por estas iglesias, ese cuidado intenso, ese interés pues muy especial en sus hermanos. Y también vamos a darnos cuenta que describe un celo de los Gálatas que se está corrompiendo. Un celo que al inicio era bueno, pero ahora lo están cambiando por otra cosa, algo tremendo, corrompido. Hoy el Espíritu Santo, hermanos, nos va a hablar una vez más. Y esto es un tema importantísimo, así que yo le animo a ponga mucha atención porque necesitamos todos escuchar y que con actitud humilde reconozcamos, aceptemos el mensaje que nos corresponde, ¿sí? Si el mensaje de hoy que Dios tiene para nosotros es exhortación, pues tomarlo y a dar o dar pasos, acción. Si son palabras de ánimo, pues también recibirlas, ¿sí? Entonces que hoy estemos usted y yo dispuestos a esto, porque vamos a hablar de un tema un tanto fuerte, delicado, pero importante, ¿sí? Entonces, cuando usted vea esta historia, Liz ha estado platicándome lo que está estudiando y cómo ven el Antiguo Testamento,
de manera muy profunda. Y es interesante notar, ¿verdad? Al menos en el pueblo de Israel aprendemos muchísimo de nuestro diario vivir, ¿verdad? Cómo vivía el pueblo de Israel, acercándose y alejándose del Señor. A veces Dios los dejaba por un tiempo y ya les andaba y ahí venían corriendo, llorando, clamando y Dios otra vez les tenía misericordia. ¿Les parece, o más bien nos parece familiar esa historia? ¿Verdad? Muchas veces así vivimos, ¿verdad? Nos sentimos ya listos para darle, correrle, y el Señor, bueno, ¿crees que puedes solo? A ver, dele. Y al rato ahí venimos, ¿verdad? Señor, ayúdame, no puedo. Entonces, gloria a Dios, nuestro Dios es grande en misericordia y vamos aprendiendo esto. Número 1, el celo del principio. Número 1. El celo del principio. Los versículos son del 12 al 14. Los primeros versículos hablan un poquito de esto y vamos a meditar un poco de ellos. Y Pablo empieza aquí el versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. La Nueva Versión Internacional dice, hermanos, yo me he identificado con ustedes, les suplico, ¿verdad? Aquí usa esta palabra, suplicar, ahora que se identifiquen conmigo. Cuando Pablo dice ahí, vea, os ruego, hermanos, háganse como yo, porque yo también me he hecho como ustedes. En cuanto a estas palabras, un autor, R.C. Sproul, dice, Pablo dice que no está sujeto a la vieja economía. Él no observa esos días, estaciones. ¿Se acuerdan? Eso hablamos la semana pasada. Estaban queriendo seguir los días, los meses, los años, las festividades judías. ¿Verdad? Pablo, acuérdese, es judío, fariseo de fariseos, pero ya no observa aquellas cosas, porque estas cosas ya se cumplieron en Cristo. ¿Verdad? Las cosas de la ley, ya Jesucristo las cumplió, ya. Acuérdese, la ley, la vigencia de la ley terminó. Ya no somos esclavos de ellos, porque Pablo aquí dice, ahora soy libre en Cristo. ¿Sí? En otras palabras podemos ver entonces que Pablo dice, hermanos, les ruego, pongan atención, dejen eso, háganse como yo ya dejé eso, ustedes también, no quieran volver a aquello que en el caso de Pablo fue esclavo de ello y cegado por vivir así, ¿no? Si usted y yo vemos la carta empezó muy fuerte y aquí empieza a suavizarse un poquito, ¿verdad? Al decirle hermanos. Ahorita se suaviza más, hijitos, ¿verdad? Pero ahorita hermanos. Ya no les dice Gálatas insensatos, ¿verdad? Ya les dice hermanos. Entonces ya va bajando a la fuerza o la intensidad, pero hermanos expresa un interés, una pasión, un deseo de ser escuchado. Él se dirige, la versión estándar dice a los hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque si dicen, no, esto nomás es para los hombres, no, es para las hermanas también. Sí, me gustó esa versión que dice hermanos y hermanas. Podríamos pensar también en aquella, cuando Pablo les dice, hermanos, hagan como yo, ¿verdad? Dice ahí, hagan como yo. No sé si se acuerda, pero ahí en 1 Corintios 11:1, Pablo les dice a los corintios, hermanos, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Sí? Un hermano decía, a veces decimos, ponga su mirada en mí, hermano, ponga su mirada en Cristo. Sí, y así debe ser. Pero al final de cuentas estamos en la tierra, nuestros ojos observan, ¿verdad? Estamos viendo al líder, cómo va el líder. Entonces, no es una excusa para que el líder haga lo que se le antoja y ande mal, ¿no? Entonces, y a veces para evitar, dicen, ¿sabes qué? Pon tu mirada en Cristo. Bueno, pues sí, pero vea, también nos están mirando. Y si usted es líder de un ministerio, la gente le está viendo. Usted está sirviendo en un ministerio, la gente le está viendo, le está siguiendo. Era una de las cosas que a veces nos costaba mucho, sobre todo en actividades juveniles, porque invitábamos a los jóvenes fueran y a la hora que regresaban pues traían a veces ideas bien raras. Porque si es que sabe que el líder de aquel ministerio pues trae esto, trae aquello.
pues cosas que pues no están bien, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿qué hacemos ahí? ¿Verdad? Es interesante cómo Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si usted y yo vamos a imitar a alguien, no porque está ahí al frente, sino porque en su conducta, en sus frutos, refleja que es un seguidor de Cristo, que está imitando a Cristo. Si esa persona que usted tiene enfrente no está imitando a Cristo, pues no se arriesgue, no le imite. ¿Sí? Entonces, muy bien. Pablo ruega a sus hermanos que sigan su ejemplo. Pablo contaba con una historia en cuanto a la ley se refiere, ¿sí? Pero él había decidido cortar con aquello para seguir a Cristo y así proclamar ahora la libertad que hay en Cristo, ¿sí? Si usted y yo vamos, este texto me gusta mucho, Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 4 al 11, son varios, pero vamos viendo. Pablo ahí resume su historia. Filipenses 3, versículo 4 al 11, dice así, escuche. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Israel, de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, vea, un celoso tremendo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, escuche esto, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Ve ahí Pablo. Esas cosas que hice antes, las dejo a un lado. Ya no tienen valor. Ahora tengo una nueva vida en Cristo y eso voy a proclamar, eso voy a enseñar. Entonces eso le está diciendo a los hermanos, vean mi historial, hermanos. Yo dije eso. Yo dejé la ley, de seguir los mandamientos de la ley, porque de otra manera, si sigo ahí, no puedo. Y eso le pide a los hermanos. Hermanos, os ruego, sigan mi ejemplo. Había suficiente ejemplo en la vida de Pablo, y por eso él recurre a esta expresión, ¿verdad? Que si usted y yo vemos, lejos de Pablo estar presumiéndose o mostrando orgullo, él expresa que se identifica con los gentiles, ¿sí? Aquellos que no conocían la ley al principio de su conversión. ¿Sí? Hermanos, yo vengo de allá, ya lo viví, no vayan allá, ese no es el camino. ¿Sí? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con qué escuchamos. Lo más seguro es que, bueno, la historia nos lo cuenta ahí, gente llegó a esta iglesia y empezó a querer introducir esas doctrinas. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que tenemos a gente no le gusta, ¿verdad? Pero un método riguroso para que alguien sirva. Tiene que pasar por todo el instituto, ¿verdad? O el curso de discipulado. Ahí se ven muchas actitudes, ¿verdad? Y aún así a veces hay áreas que hacen falta. Imagínense si luego los ponemos. Bueno, yo no me arriesgo, ¿sí? Lo siento. Pero hay que asegurarnos de que quien sirve, pues venga con un corazón o se deje enseñar, se deje formar. ¿Sí? Entonces Pablo dice, hermanos, sean como yo ya pasé por ahí y nada bueno trajo aquello. Y dice Pablo ahí, si se fija, continuando en la historia, porque estamos hablando del celo del principio, meditando. Ahí el versículo 13 habla de este celo que sentía, ahora sí vamos, los Gálatas al principio de su conversión. Vea, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, a causa de una enfermedad. Dice en otras palabras, recuerden que cómo llegué a ustedes.
¿Cómo llegué a ustedes? ¿Cómo se les anunció el evangelio? Ahí habla, fíjese cómo dice, vosotros sabéis, ¿verdad? Eso me gusta checar, mire, pues vosotros sabéis. Él usa esto, ¿verdad? Usa este tono en muchas de sus cartas, porque fíjese, a Pablo le costaba hablar de sí, ¿verdad? Pero a veces tenía que recurrir a aquello. No sé si se acuerdan cuando hablamos ahí en 2 Corintios, que dice que tuvo que hacer uso de un poco o un tanto de jactancia, ¿verdad? No le gustaba, pero sus opositores era lo que usaban, era su técnica. Entonces Pablo tuvo que usar parte de esa técnica para decirle, miren, si hablamos de ser judío, yo soy judío. Si hablamos de rigurosidad sobre la ley, yo fui fariseo de fariseos, ¿sí? Si hablamos del pueblo de Israel, pueblo escogido, yo soy israelita, ¿sí? Entonces Pablo le dice, yo soy de ahí, vengo de ahí. Pero en estos casos extremos, él les dice, hermanos, ustedes saben, donde la salvación y la libertad en Cristo está en juego, él estaba dispuesto a usar de esta osadía. Tanto el versículo 13 como el 14, ahorita vamos a llegar ahí, tienen un reflejo claro de la historia de Pablo y los Gálatas al principio, en sus inicios, y lo vemos como una relación cercana, desinteresada. Vea, Pablo dice, ustedes saben, hermanos, cómo llegué yo con ustedes. Llegué débil, llegué enfermo. Y ahorita vamos a ver el 14, cómo lo recibieron. Ustedes saben, yo no vine presumiendo o haciéndome el gran apóstol Pablo. No, dice, ustedes saben cómo llegué. A causa de una enfermedad de mi cuerpo, les anuncié el evangelio. La vida de Pablo, usted sabe, y lo hemos aprendido mucho, constó de muchos peligros, persecuciones, enfermedades, asaltos. Esto era algo común en él, ¿sí? Usted lo puede constatar en sus cartas. Escribió cartas desde la cárcel. Filipenses, ¿verdad? Y cómo habla del gozo y desde la cárcel. Entonces, vea, Pablo, podemos decir, vivió una vida difícil. Su cuerpo muy seguramente cicatrizado por todos lados. Golpes y tanta cosa que recibió. Sin embargo, él continuaba. Nada de esto le detenía. Un escritor, comentarista, Frank Müssner, dice esto: para un hombre como Pablo, todo se convertía en una oportunidad de predicar. Si era una enfermedad, si era un encarcelamiento, todo. Si era estar frente al gran Félix, pues le predicaba. ¿Sí? Estaba frente a gobernadores, frente al mismo César, él aprovechaba. ¿Sí? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que aprovechemos nosotros toda oportunidad para compartir de Cristo. Hoy en la mañana estábamos platicando en mi trabajo, un compañero que les he platicado, oren por él. Él dice ser ateo, pero me sorprende que sabe muchísimo de la Biblia o historia. ¿Sí? Entonces a veces nos ponemos a platicar y justamente le estaba hablando de, por ahí hay una historia de una mujer que se dice escribió una carta o un evangelio le llaman ellos. Y resulta ser en la historia, usted la investiga y dice que esta mujer era de Iconio. ¿Se acuerdan dónde estaba Iconio? Listra era otro lugar. En Galacia, ¿sabe? Entonces, ¿sabe qué aproveché? A platicarle de Pablo. Que Pablo escribió a esa provincia de Galacia y ahí estaba Iconio. ¿Sí? Entonces le dije, es probable, digo, no sé, ¿verdad? Habría que investigar mucho. Esta mujer pudo haber sido una hermana que creyó en Jesucristo a través del ministerio. De hecho, la historia dice que ella fue discípula. No sé si directamente de Pablo o de alguien de las iglesias allá. ¿Sí? Entonces, vea, hay que aprovechar toda oportunidad. Digo, no es fácil con esa gente explicarle, pero si usted y yo oramos, Espíritu Santo, guíanos, Él nos va a presentar esas oportunidades. ¿Sí? Entonces, vea, existen muchas teorías en cuanto, acuérdense, es un estudio bíblico, entonces nos tenemos que meter a los textos. Existen varias teorías sobre qué enfermedad tenía Pablo ahí. ¿Sí? Hay varias, yo le quiero mencionar algunos. La más común es la vista, que tenía un problema de la vista. Sí, porque si usted ve en el versículo 15,
nos dice que los Gálatas, dice, de ser posible, hubieran sido capaces de sacarse los ajos y dármelos, ¿verdad? Y más adelante en Gálatas 6:11, él dice, con estas letras grandes les escribo. Entonces muchos piensan o sospechan que este problema que Pablo tenía, por el cual llegó a esta provincia, fue un problema de la vista. No sé si ahí había un oftalmólogo muy bueno, no sabemos, pero bueno, llegó ahí. Eso es uno. Otra es que tenía problemas de epilepsia. Muy probable por los constantes golpes que vivió, los encarcelamientos, diferentes circunstancias en las que se vio Pablo. Algunos piensan que era eso. Otra más, otros piensan que era malaria o paludismo. Entonces, los historiadores se meten y dicen, pues una de estas pudo haber sido. La que de alguna manera predomina es el tema de la vista. Algunos asocian con cuando Pablo habla del aguijón. De hecho dicen que su aguijón era eso, entonces es todo un tema. Si no nos vamos a meter en eso, pero al menos ya sabe usted cuál pudo haber sido la enfermedad. Estas dos últimas, malaria o paludismo, pudo haber sido contraído en sus múltiples viajes misioneros y que de alguna manera lo obligó a llegar de manera pues no planeada a esta provincia, ¿sí? Entonces, sea cual sea la razón, ¿verdad? Que es lo que queremos hoy aprender, es que Pablo aprovechaba para predicar. Si fue que fue con el doctor o estuvo en una casa donde lo cuidaron, lo atendieron, él aprovechó para predicar el evangelio y no lo detuvo la enfermedad. Si entonces Pablo le dice, hermanos, ustedes saben cómo llegué. Yo llegué enfermo, dolido, y aún así les prediqué el evangelio. Entonces, y versículo 4, en esa condición llegó Pablo, ya vimos, enfermo, y dice, y no me despreciasteis, no me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Lo pone como una prueba. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Vea, en cuanto al celo de los Gálatas, en esta primera visita, acuérdense, ya vimos qué significa celo, ¿verdad? Un interés intenso sobre algo o alguien. ¿Sí? En cuanto al celo de los Gálatas, en cuanto a Pablo, ellos mostraron un especial deseo de ayudarlo, de apoyarlo. A tal grado que Pablo usa esta expresión, me trataron como si fuera un ángel, como si fuera el mismo Señor Jesucristo, vea, un trato especial. Cuando Pablo hace este recordatorio, o vamos a usar esta palabra, remembranza, Pablo busca, es interesante, ¿verdad?, estimular, digamos, esas fibras emocionales en los Gálatas, ¿sí?, queriéndoles poner a recapacitar, a volver a ese tiempo, a ese primer amor, a dejar ese legalismo en el cual se estaban embarcando, ¿sí? Evidentemente, hermano, la enfermedad de Pablo pudo haber sido una razón suficiente para que lo rechazaran, ¿sí? Para que dijeran, no, este viene enfermo, ¿qué nos va a venir a decir algo? ¿Sí? La enfermedad probablemente pudo haber sido, y en muchos lugares, era interpretada como algo demoníaco. Este tiene demonio, ¿sí? Pero fíjese cómo los Gálatas lo recibieron. Esta actitud y celo del principio, ahora estamos hablando del celo del principio, era muy distinto al de ahora, ¿sí? Era muy distinto y lo podemos ver muy distinto al que estaba también pasando en Corinto. Yo creo que por eso me equivoqué al inicio. Porque también en Corinto, fíjese, entraron estas gentes. Segunda de Corintios 10:10 dice, las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal es débil. Velo, ni siquiera puede pararse bien, ni siquiera ve bien, no sé cuál fuera la enfermedad. Y dice la palabra menospreciable. Había gente que juzgaba a Pablo por eso, ¿verdad? Los opositores. Esto nos debe recordar entonces, hermanos, a usted y a mí, de que volvamos a esas primeras obras, de las cuales también Dios, el Señor Jesucristo, exhorta a la iglesia en Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 2, 4 y 5, ¿se acuerda? Lo vimos hace ya un buen rato. Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia?
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda. Pablo algo así está diciendo, hermanos, recuerden. Por tanto, dice, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Ya hablamos de esto la vez pasada también, ¿verdad? A veces pensamos que una oración de fe y estamos libres de todo. Ahí la palabra también nos indica, arrepiéntete. Debemos vivir en un constante arrepentimiento, ¿sí? Entonces, vea, nos debe recordar esta historia, volver a este principio, a ese amor incondicional. Yo quisiera que meditemos esto. Después del tiempo que usted y yo tenemos como cristianos, no sé cuántos sea, años, quizá muchos años, pocos años, pero pensemos un poquito. Después de todo estos tiempo, usted ponga, después de estos años, ¿cómo está tu celo y tu interés por las cosas de Dios? ¿Sí? Pensemos, hermanos, ¿cómo era usted en cuanto a las cosas de Dios hace 10, 15 años, 5 años? ¿Cómo es ahora? Otra pregunta, ¿cómo estamos viendo la gracia que Cristo Jesús ha provisto? ¿Sí? La gracia que Dios a través de Jesús ha provisto para nosotros. Es una pregunta que de alguna manera Pablo está ahí intuyendo en los Gálatas, yo sigo los Corintios, entre los Gálatas. Mediten, hermanos, recuerden cómo eran al principio, cómo está su actitud hoy. ¿Sí? Queriendo seguir mandamientos, queriendo seguir reglamentos, cuando pues nuestra salvación, nuestra justificación ya está pagada, es por fe. ¿Sí? Entonces vea, les recuerda ese celo del principio. Y ahora vamos al siguiente tema, número 2. Vea cómo lleva la narrativa Pablo. Él empieza diciéndole, hermanos, ¿verdad? Así eran antes. Recuerden. A ver, saquen las fotos. Vean cómo estaban antes. ¿Sí? Ahora, número 2, un celo corrompido. Meditemos. En cada punto yo voy a llevarle y busco darle un par de preguntas para que meditemos. Si en este primer subtema ya vimos cómo era ese celo que usted y yo teníamos al principio por las cosas de Dios, por la gracia de Dios derramada en nosotros a través del Señor Jesús. ¿Cómo éramos? ¿Cómo somos hoy? Versículo 15, seguimos ahí. Hay una pregunta. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Una pregunta. Nueva Versión Internacional dice, ¿qué pasa con ese entusiasmo? Pregúntele a su hermano a la izquierda si tiene o a la derecha, ¿dónde está ese entusiasmo que tenías antes? ¿Sí? ¿A quién le preguntaste, Lau? A Liz, bueno. Muy bien, muy bien. Pablo usa aquí, voy a terminar de leer versículo 15, dice, porque os doy testimonio, ahí está, ¿verdad? De que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esta expresión se llama hipérbole, ¿sí? Usa es una figura literaria llamada hipérbole. ¿Qué es una hipérbole aquí? Una exageración, ¿verdad? Pues es lógico, no va a sacarse los ojos y dárselos a Pablo, ¿verdad? Pero hace una exageración para de alguna manera exaltar o resaltar el amor, la entrega, la disposición que estos hermanos tenían para con Pablo, ¿sí? Pero lamentablemente ese celo, ese interés por Pablo y el evangelio que Pablo les había predicado, se estaba corrompiendo por estas doctrinas falsas, doctrinas llamamos judaizantes, ¿verdad? De seguir las obras de la ley. Esto es alarmante, que nuestro celo se esté corrompiendo. Es algo alarmante, pero créame, es muy común en la iglesia. Fíjese, voy a leer esto. A medida que pasa el tiempo, escuche esto, y se descuida la relación con Dios, la relación con la palabra de Dios,
la relación con el cuerpo de Cristo, y al mismo también empezamos a dar lugar a esas doctrinas erróneas que están de moda, que están en el YouTube, en el Facebook, en las redes sociales, y también damos lugar a los sentimientos, a las emociones. ¿Sabe qué resultado hay? El resultado será que tanto nuestro mundo interior o nuestro interior como el exterior se va a ver terriblemente afectado, hermanos. ¿Sí? Y parecerá ilógico para muchos, pero todo tuvo una razón: un descuido en las cosas de Dios. Un celo que al principio era bueno y un celo que se dejó corromper por doctrinas falsas, por falta de lectura de la palabra, por falta de congregarse, falta de comunión con Dios, el dejarnos guiar por las emociones, por los sentimientos, ¿sí? La falta de perdón, ¿sí? Las cosas no suceden luego, es un descuido y ese lleva a otro. Y si persistimos en eso, podemos terminar con un celo corrompido, buscando o teniendo un celo incorrecto por cosas que no agradan al Señor. Vea cómo esta iglesia se fue corrompiendo. Permitieron doctrinas falsas. Por eso, hermanos, si usted y yo estamos bien metidos en la palabra, bien llenos del Espíritu Santo, esto no pasa. ¿Sí? Bien en comunión con su hermano, con su hermana, perdonando y pidiendo perdón, créame que esto no pasa. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. En Mateo 24:12, ¿qué nos dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Esto de que se enfríe el amor es porque dan lugar a sentimientos, emociones, a comentarios, a doctrinas falsas. ¿Verdad? Y Jesús añade algo muy importante que debe ser exhortación hoy para nosotros. Fíjese, ¿qué dice Jesús? 24:13 de Mateo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Jesús está diciendo y advierte, miren, en los últimos tiempos, el amor de muchos se va a enfriar por dar lugar a tanta cosa que está de moda, por no haber escuchado el consejo de la palabra, por no haber preferido perdonar, por haber preferido pues hacer su propia voluntad y no al Señor, su amor enfriándose. Cada vez se le hace más normal el pecado, más normal las reacciones, digamos, con agresión, con palabras fuertes. Póngale la manera o la actitud, carácter que usted desee, pero ese amor se va enfriando. Y Jesús nos dice aquí, hay que perseverar en las cosas del principio. Y por eso a la gente en Éfeso, los efesios les decía, acuérdate, recuerda dónde has caído y vuelve a esas primeras obras. Esta pregunta que les dice Pablo a los Gálatas, ¿dónde está ese entusiasmo, esa satisfacción que experimentaban cuando me recibieron? ¿Dónde? Es una pregunta que algunos consideran retórica también, porque es obvia su respuesta. Ese fervor, ese celo, ese calor, ese amor se había perdido en el camino por razones muy pobres, muy inútiles, porque empezaron a hacer cosas que para nada les sirven. Muchas veces nosotros permitimos en nuestra vida que las emociones, los sentimientos nos afecten de tal manera que nuestro servicio a Dios se ve afectado, nuestra relación con Dios se ve afectado, nuestra relación con los demás se ve afectado. Y créame, poco a poco nos vamos desviando y llega un punto como el que está aquí con los Gálatas, donde Pablo tuvo que actuar de manera inmediata. De lo contrario, las consecuencias son tremendas. Hermanos, es un gozo tremendo el poder servirnos unos a otros, ¿sí? Gálatas 5:13 dice, servíos los unos a los otros por amor, ¿verdad? Que nos amemos. Segunda de Corintios 8:1-4, no sé si se acuerda, ¿qué dice ahí?
Segunda de Corintios 8, 1 al 4. Dice así, habla de esta iglesia en Macedonia, ¿se acuerda? Dice que rogaron para participar. Dice, nos rogaron que se les diera esa oportunidad, ese privilegio de poder contribuir. Si es un gozo servir, ¿verdad? Y si hoy para usted no es un gozo, hoy es el día para que nos arrepintamos y estemos a cuentas con Dios. Es muy probable que hayamos permitido que emociones, falta de perdón, doctrinas que hemos estado escuchando, nos hayan puesto en ese lugar, ¿sí? Si hoy para usted es otra vez con lo mismo, pues creo que esta enseñanza es para nosotros. Vea, es un gozo servir, pero escuche esto. Cuando permitimos que el legalismo, que el rencor, la falta de perdón, otra cosa, el chisme, la ofensa, hagan nido en nuestras vidas, esto nos va a llevar a amargarnos, entre muchas otras cosas, apartarnos, endurecer nuestro corazón. Y lo más tremendo es que pues, la gente se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, de las cosas del Señor, y en lo cual si persiste, puede llegar a situaciones o circunstancias irrecuperables, como lo dice ahí en Hebreos 6, 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6, dice así la palabra. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y escuche, y gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo en vituperio. Las consecuencias son tremendas cuando permitimos esas pequeñas cosas que al principio podrían verse, pero cada vez se abre más esa puerta y después es tremendo, ¿sí? Entonces Pablo les dice a los hermanos esta pregunta fuerte: ¿dónde está ese entusiasmo? ¿Dónde está ese corazón, ese celo precioso que hoy está corrompido? Versículo 16, ¿qué dice? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Esto es un problema común. Hacerse enemigos por decir la verdad. ¿Cuántos nos hemos hecho un montón de enemigos por eso? Porque decimos la verdad. Pues Pablo dice, hermanos, ¿me he hecho enemigo de ustedes por eso? Muchos comentaristas ven esta pregunta también como una pregunta retórica. Pero hay dos, bueno, de hecho tres, Burton, Sun y Cipher. Ellos tienen un buen punto y muy interesante que yo quiero leer aquí. Esta pregunta, ellos dicen así: debe leerse como una exclamación indignante que marca la indiferencia de lo que se presenta en los versículos antes, de este celo del inicio, ¿sí? Estaban dispuestos hasta a sacarse los ojos, a sacrificarse, ¿sí? Entonces algunos escritores dicen, aquí en lugar de ser una pregunta debería ser una exclamación, ¿sí? Pablo, fíjese, en Efesios 4:25 exhorta esto: desechar la mentira y hablar la verdad. Y si sigue en el texto dice, porque somos miembros del mismo cuerpo, somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Entonces muchas veces, fíjese, es más fácil decir mentira que para quedar bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces toleramos cosas para quedar bien, para que no se vaya, para que no se sienta mal? Cuando si hablamos de la palabra de Dios, ahí no debe haber mentira, debemos hablar la verdad. A veces decimos, ¿sabes que está bien? Para no comprometernos y bueno. Hace algunos meses hablamos de esto. Nosotros vamos en pos de la verdad. 2 Corintios 13:8 dice, contra la verdad no. Nosotros estamos con la verdad, ¿sí? Entonces mire, Pablo ahí les dice, hermanos, me he hecho su enemigo por hablarles con la verdad.
pues les voy a seguir hablando la verdad, ¿verdad? En otras palabras, ahí Pablo podría estar diciendo, el asunto aquí es crítico y en estos asuntos, hermanos, necesitamos hablar con verdad, porque de lo contrario, fíjese, aquí los Gálatas están en un terrible peligro. Gloria a Dios por hombres, mujeres como Pablo, que caminan en verdad, cueste lo que cueste, ¿sí? Caminemos, hermanos, en verdad, usted y yo, cueste lo que cueste, ¿sí? La verdad, la misericordia, van muy acompañadas, ¿verdad? Vamos a hablar verdad con misericordia, ¿sí? ¿Verdad? Pero mentira no, hermanos. Una de las evidencias de un celo corrompido es lo que pasó ahí en Romanos 1:25. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Dice, Dios los entregó una mente reprobada, pecaron contra sus propios cuerpos, entregados a pasiones vergonzosas, cosas horribles, pero cambiaron la verdad de Dios. Entonces vea, ¿a qué nos lleva el dar lugar a doctrinas, sentimientos, emociones? Cosas que pues la misma palabra nos enseña, hermanos. Si es en cuanto a ofensas, pues tenemos que perdonar. Si es en cuanto a usted como agresor, pues pedir perdón, estar a cuentas. ¿Sí? Vea versículo 17, vamos adelante. Dice, tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? Ellos, ¿verdad? Aquí dice una versión, dice, ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Un celo corrompido, un celo cambiado. Dice Pablo, ellos tienen un aparente celo por ustedes, pero lo que buscan es que ahora pues no nos quieran a nosotros, nos desechen a nosotros y ahora pongan su mirada en ellos o en su movimiento, lo que ellos traen, ¿sí? Esta última sección habla de ellos, los judaizantes, los falsos maestros, con un celo ya corrompido y ya están corrompidos y que buscan corromper a otros. La Nueva Versión Internacional dice así, estos o esos que muestran mucho interés por ganarlos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Así son los falsos. Escuche esto, no buscan ganar almas para Cristo y ponen esa excusa que están ganando almas. Lo que buscan es ganar almas para sí. Buscan sus propios intereses, sus propias agendas. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Es el peligro, hermano, cuando permitimos que esos sentimientos, emociones hagan nido o albergue o entren en nosotros y lo alimentamos, no nos arrepentimos, no buscamos consejo en la palabra, no buscamos el consejo con nuestros hermanos, hermanas, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo, ten mucho cuidado, fíjese, 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, escuche, algunos apostatarán de la fe, escuche esto, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces vea, Pablo advierte, en cada una de esas cartas podemos ver advertencias de este tipo, ¿sí? Los Gálatas se encuentran en un terrible peligro. Los falsos maestros pondrán excusa que si usted y yo las pensamos humanamente, pues parecen lógicas o aparentemente están protegiendo, pero sus intenciones son orgullosas y ventajosas. Sí hay un texto que yo quiero que vea para que confirmemos esto. Gálatas 6:12 al 13. Gálatas 6:12 al 13 dice así, todos los que quieren, fíjese, agradar en la carne, escuche esto, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Vea, ¿qué están diciendo? ¿Saben qué? Miren, circuncídense para que no padezcan. Versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. Para gloriarse, vea esto, en vuestra carne. Y al final buscan enorgullecerse. Mira cuántos gané.
¿Cuántos adeptos a la ley? ¿Sí? La palabra de Dios, fíjese, nos advierte mucho sobre esto. Pablo en sus cartas, en cada carta lo advierte. Jesús lo advirtió. Maestros, profetas, pastores, etcétera. Jesús vea cómo los asocia. Él dice, vienen vestidos de oveja, pero por dentro dice son lobos rapaces. Mateo 7:15. Entonces vea, este es un celo corrompido. Aparentan piedad, pero dentro corrompidísimo, ¿sí? Con intenciones dobles, enorgullecerse, gloriarse a sí mismo y no dar la gloria a Dios, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué estamos aceptando en nuestro corazón? Y terminamos, número 3. Ya vimos cómo era el celo del principio, cómo ese celo se corrompió, y ahora Pablo termina de una manera especial, fíjese, y es un buen celo. Versículos 18 al 20. Pablo ya habló cómo eran ellos al principio. Él expone a los falsos y ahora les expone cómo es un celo verdadero, ¿sí? Cómo es un buen celo, ¿sí? ¿Y cómo es? Vea el versículo 8. Dice, porque, versículo 8 y 18, perdón, versículo 18, sí, ¿verdad? 18, así es. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El buen celo es algo, vaya la redundancia, bueno. Ya hablamos un poco del buen celo, pero voy a hablar un poco más. Pero el buen celo, voy a ponerlo así, es algo constante. O sea, ahí dice siempre, ¿verdad? Ahí usa la palabra siempre, ¿verdad? Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, ¿sí? Recordemos que la intención de Pablo en esta carta es hacer volver a sus hermanos, ¿sí? Y por lo tanto, él tiene que llevar, si bien empezó con un tono muy fuerte, él tiene que llegar al punto de confrontación, exhibiendo los falsos, y en cuanto a sus hermanos, pues llegar a un tono suave para que los hermanos entiendan y vean que lo que se está haciendo es por amor, ¿sí? Entonces, aunque la carta tiene un tono muy fuerte, también hay muestras de gracia, muestra de amor. Esto va, si lo meditamos, va en congruencia con el carácter de nuestro Dios, ¿sí? La palabra de Dios ahí en Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor, ¿sí? Pero también nos dice ahí en Salmo 103:8, es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Entonces, Pablo, fíjese cómo va preparando a los hermanos. Él está a punto de cambiar el tono. Entonces él empieza a hablar de un buen celo. Le dice, así es un celo bueno. El celo que ustedes tenían al principio, ese es. Ese celo que es constante, que aunque no estoy, siguen entregados al Señor. Un celo que no requiere de supervisión, que Pablo. El amor, fíjese, la obediencia persisten a pesar de que hay distancia, ¿sí? Este celo es muy distinto al de los falsos, porque este está basado, fundado en el amor. En ese amor que dice 1 Corintios 13, ¿cómo es? Sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y sígale usted ahí, ¿verdad? 1 Corintios 13. Este celo bueno o buen celo está fundado en el amor que Cristo primeramente derramó en nosotros y ahora fluye en nosotros, ¿sí? Entonces Pablo les dice ahí, hermanos, es bueno tener celo, pero un celo que es santo, un celo constante. No nomás cuando esté con ustedes, también cuando no esté. Y vea, versículo 19, aquí es algo especial. Ya los hermanos empezaban a sentir un tono más bajo y aquí Pablo les abraza con todo, ¿sí? Hijitos, hijitos, dice míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos, aquí es donde hay ese cambio abrupto de tono, aquí es donde el corazón del pastor de Pablo se ve reflejado, evidente, ¿sí? Es más, se percibe un amor como de un padre, ¿verdad? Porque usa esta frase, hijitos míos, ¿sí? El amor y la preocupación de Pablo aquí se ven bien resumidos. ¿Por qué? Porque lo que busca Pablo es que Cristo sea formado en los hermanos, ¿sí? No busca que sean Pablos, ¿verdad? Busca que Cristo Jesús sea formado en cada uno de los Gálatas, ¿sí? Entonces, está en peligro este propósito. Por lo tanto, requiere esas medidas inmediatas, prontas, directas, sin esconder nada, todo con la verdad, ¿sí? Entonces Pablo aquí usa esta expresión, decirle, hermanos, todo esto que he dicho es porque los amo y mi propósito es que Cristo sea formado en ustedes, ¿sí? R.C. Sproul da un resumen aquí sobre esto y dice así, yo quiero que ponga mucha atención a esto, este mensaje es para usted, para mí, es para nosotros. El objetivo de todo es nuestra santificación. O el objetivo de nuestra santificación es que Cristo pueda ser formado en nosotros. No es algo que Pablo enseñaba a los Gálatas solamente, hoy también lo enseñaría a nosotros. Si Pablo hoy estuviera aquí podría decirnos, oigan, ustedes están leyendo mi epístola que escribí hace casi 2000 años, pero ¿saben? Aquí el autor pone así, ¿dónde están sus cabezas? ¿Dónde están sus corazones? Ustedes han sido conocidos por Dios, ¿se acuerdan? Hablamos de esto, fuimos conocidos por Dios. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están alejándose del Evangelio? Porque todos lo hacemos, es una realidad fuerte. Cuando desobedecemos, cuando permitimos las emociones nos dirijan en cuanto a cómo servimos, cómo actuamos hacia los demás, estamos alejándonos del Evangelio. Porque Cristo no es así. No es un carácter que Cristo tiene, esas actitudes que muchas veces tomamos, esas respuestas que damos, ¿sí? Entonces, este mensaje es para nosotros y esas preguntas son para nosotros. ¿Qué están pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿Sí? Necesitamos despertar y corregir el curso. Hoy el Espíritu Santo, con ese celo intenso que le caracteriza, ¿verdad? Porque es nuestro consolador, nuestro ayudador, Él nos dice que Cristo sea formado en ustedes. Pongan atención y no den lugar a la mentira. Porque el Espíritu Santo tiene un celo por usted y por mí, hermanos. Ahí en Santiago, vamos a verlo rápidamente, Santiago 5. Santiago 5, 5 al 9. Santiago 5, espérenme un ratito. No, un segundo. Ahí tengo un error. ¿Ya se durmió? Sí, es Santiago 4, 5 al 9, es un capítulo antes. Sí, ese es, ahí está. Escuche esto. Un mensaje fuerte aquí que Santiago da hoy el Espíritu Santo a nosotros y tomemos, vea lo que nos corresponde. El Espíritu Santo está tocándonos y redarguyéndonos y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Escucha aquí, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Ve, ahí está ese anhelo celoso. Pero Él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Vea, este texto a veces se usa solito. Hay que leer el contexto, ¿verdad?
de qué nos habla. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mira qué hermoso nos dice hoy el Espíritu Santo, quien nos anhela celosamente, ¿sí? Esto nos debe llevar a meditar y decir: Señor, ayúdame. Como el salmista, examina mi corazón. Versículo 20 dice: quisiera estar con ustedes o con vosotros ahora mismo y tener o cambiar, dice ahí, el tono, pues estoy perplejo sobre esto. Esta expresión de Pablo, ¿qué está haciendo? Me gustó como lo dice un autor. Pablo aquí no está enojado. Está lastimado, está herido, está devastado, consternado, confundido. ¿Qué está pasando con los hermanos en Galacia? Vea cómo se sentiría Pablo escribiendo esta carta. No dice aquí por qué no podía estar ahí, pero sin duda usted ve ahí en estas letras que él anhelaba estar ahí. Gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, por hablar este mensaje a los Gálatas y hoy a nosotros, porque Él nos anhela celosamente. Y lo más hermoso es que aún estamos bajo la gracia de Dios. Podemos, dice aquí como dice el texto, ¿no? Podemos volver a acercarnos a Dios nuevamente con sincero corazón, con humildad. Y dice: el Señor no nos desprecia. Al contrario, dice: el que se humilla, Dios lo exaltará. ¿Sí? Entonces, este mensaje nos debe poner a meditar, hermanos. ¿Cómo andamos? Ya veíamos al principio. En cuanto a nuestro celo, recordemos cómo era antes, cómo es hoy. Si hemos permitido que se corrompa, pues hoy volvamos y tengamos ese celo santo, ¿verdad? Voy a leerle una conclusión aquí. No hay duda que los Gálatas, o que este texto de Gálatas 4:12 al 20 está lleno de pasión y emoción. La apostasía de sus conversos habría sido horrenda, tanto para ellos como para él mismo. Aquí de hecho dice: vislumbramos el corazón de un verdadero evangelista, pero también de un pastor, para quien las rebeldías y las luchas de los que están a su cargo son también sus agonías. Si bien Pablo mismo nunca podría ser agraviado por esto que hicieron o dijeron acerca de él, el bienestar de sus hermanos era el mayor o la mayor preocupación, y las luchas, ¿verdad?, dice, de ellos eran sus propias agonías. ¿Sí? En el mensaje que usted y yo recordamos de Cristo a Éfeso, a los Efesios, Jesús les dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Dice: y haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Yo le animo: meditemos hoy cómo estamos caminando, recordemos cómo eran al principio o cómo éramos al principio, cómo era ese celo por las cosas de Dios, cómo es ahora, si seguimos igual, gloria a Dios, si se ha corrompido con ideas, doctrinas, sentimientos, emociones, pues hoy volvamos a ese primer amor y rechacemos de una vez por todas pues eso que no agrada al Señor y que está estorbando, ¿sí? Porque nosotros vamos, dice la palabra, en pos de la verdad. Tenemos que poner atención a la verdad de Dios, ¿sí?, y volver a esa relación íntima con Dios. Pero porque oramos por cosas preciosas, especiales, y Dios nos habla en el tiempo preciso, ¿sí? Dios nos llama a una relación íntima con Él, una relación con su palabra, una relación con ese cuerpo en el cual Él nos ha puesto, ¿sí? Ahí pertenecemos y ahí debemos estar, ¿sí? Recordemos esto entonces: el Espíritu Santo nos anhela celosamente y nos dice que nos acerquemos al Señor, ¿sí? Y dice: el Señor se acercará a nosotros. Dice: limpiemos nuestras manos, o limpien sus manos. Si hemos sido de doble ánimo, dice, purifiquemos nuestros corazones. Si hoy volvemos al Señor quebrantados y humillados,
Él nos exalta, ¿sí? La palabra es clara, ¿verdad? El que se humilla será exaltado. El que se enorgullece, se exalta a sí mismo, será humillado. Entonces, nos conviene, hermanos, estar en una actitud humilde delante del Señor y obediente, ¿sí? Oremos, ¿qué le parece? Y pedimos a Dios que nos ayude con esto, porque vaya, no es fácil. Todos nos apartamos y cada rato, pero hoy el Señor nos llama a estar a cuentas. Dios, gracias por tu palabra preciosa, palabra poderosa. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy esta revelación de la palabra escrita para nuestra edificación nos enseña, si bien en su momento escrito para estas ciudades o pueblos en Galacia, hoy damos gracias porque tu Espíritu Santo, cumpliendo su función de ayudador, nos ayuda a entender esas áreas en nuestra vida en las cuales hemos permitido que la amargura, que los sentimientos muevan o dirijan nuestras acciones y que hemos condicionado nuestro servicio, nuestro amor a otros por lo que sentimos, por prejuicios. Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy, Señor, reconocemos que hemos fallado y nos acercamos a ti, Señor. Hoy, Señor, hacemos nuestra esta exhortación de volver a ti, Señor, en este tiempo, desechando toda mentira del diablo, toda mentira que permitimos, y hoy volvemos al principio. Señor, hoy, Señor, reconocemos nuestra falta y volvemos a ti, Señor. Gracias, Dios, porque hay promesa de que si nosotros venimos humillados, tú nos restauras, tú nos levantas. Señor, ayúdanos. Y hoy queremos hacer un compromiso de vivir en esa verdad, guardando nuestra mente, guardando nuestro corazón de todo engaño, sea como venga presentado. Si es a través de nuestra mente un ataque, las emociones, sentimientos, si es a través de contenido, de cualquier formato, Señor, que nosotros rechacemos todo engaño y guardemos nuestra mente, nuestro corazón, en tu palabra, en tu verdad. Y Señor, una última cosa también, que hoy, Señor, salgamos de aquí también con un compromiso doble, o un segundo compromiso de compartir esta verdad que nos hace libres y no doctrinas de hombres o legalismos basados en obras. Que nuestro predicar, nuestro compartir a otros sea con la verdad, acompañada de misericordia, pero nunca hacer uso de la mentira, del engaño, para ganar gente para nosotros. Nosotros ganamos gente para ti, Jesucristo, para tu gloria, y tú eres el exaltado. Ayúdanos a guardar ese corazón, Dios. Y con lo que has puesto en nuestras manos, queremos serte fieles. Te damos gracias por esta noche, Dios, y ruego, si hay alguien que hoy ha vuelto a ti, Señor, gracias, Dios, porque tú le abrazas como ese padre al hijo pródigo que volvió y es restaurado. Gracias, Dios, por una noche bendecida de descanso, fortaleza para mi hermano, mi hermana, y que mañana nos podamos ver en la oración, el domingo, Dios, viendo tu gloria en este lugar. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, Dios les cuide y nos vemos mañana, pasado y el domingo, ¿verdad?